Muy buenas tardes, amada familia, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo rica y abundantemente. Estamos junto a mi esposa Gabriela hoy gozosos, estamos contentos de poder compartir esta palabra de Dios. La Biblia nos enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene poder para levantarnos, para animarnos. En ella están las promesas de Dios, en ella están las profecías inclusive, de las cuales nos debemos hoy en día agarrar, abrazar de tal manera que el miedo no inunde nuestros corazones, que el miedo no inunde nuestra alma. Es importante en este tiempo que nosotros confiemos al 100% en lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Y ese es el mensaje que hoy venimos a traerles. En unas prédicas pasadas hablábamos acerca de qué significa predicar y qué significa evangelio. Predicar significa traer un mensaje, y hemos orado con mi esposa mucho para que el mensaje que nosotros traigamos sea un mensaje netamente de Dios para nuestras vidas, para sus vidas. Y es así que estamos convencidos y que tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús, no autoridad de hombre, sino la autoridad dada por Dios para poder traer esta palabra preciosa que de seguro nos va a animar a seguir adelante en esta carrera, que a pesar de que no podemos caminar hacia otros lados por los límites de la cuarentena física, nosotros estamos libres en el nombre de Jesús para adorar, para alabar e inclusive para servirle a Dios en el lugar en que nos encontramos, en las condiciones en las que estamos viviendo, porque las circunstancias no mandan en la vida de un cristiano. El último que tiene la palabra es el Señor, nuestro Dios amado, nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le debemos todo honor y toda gloria, toda alabanza. Y por eso queremos comenzar bien esta prédica. Queremos comenzar bien pidiéndole al Señor su bendición, pidiéndole al Señor su permiso para que ahora su palabra sea ministrada. Amén. Entonces les voy a dejar con mi esposita. Ella va a dirigir este tiempo de oración. Buenas tardes, amada familia. Bueno, hoy les quiero pedir que cierren sus ojos y pongamos una actitud de reverencia a nuestro Padre. Papito Dios, en esta tarde, Padre, que hoy tú nos has permitido, papá, estar aquí un día más, papá, que nos has regalado de vida. Darte gracias, cómo no darte gracias, papá, por las maravillas que tú has hecho en nuestro hogar, Señor. Padre, yo te pido, papito Dios, te pido perdón por mis pecados, Padre. Te pido perdón, papá, si hemos cometido algún error, papá, si tal vez no te agradamos, papito Dios, en todo. Pedirte perdón, Padre, por el mundo entero, papá, por esa rebelión, esa desobediencia, papá, que ha tenido, papá, que sigue teniendo hasta ahora, y por eso son las consecuencias, papito Dios. Hoy no es tiempo de pedir a las personas, orar para que se curen las personas, Padre, sino orar para que ellos se conviertan a Jesucristo, Señor, que eso es lo más importante, porque a la final la última palabra la tienes tú, Señor. Nuestro llamado, nuestra labor es a compartir, a que se acerquen, a que conozcan verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque tal vez habrá gente, Padre, que está buscando, papá de Dios, pero lo hacen tal vez por las circunstancias, lo hacen por la necesidad, pero no lo hacen por un arrepentimiento sincero, papá, de conocerte. Y eso es lo que estamos llamados, papá, a que la gente te conozca verdaderamente, Padre, te conozca de corazón, no por lo que tú nos das, no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, Padre maravilloso, hermoso, Señor. Un Padre que cumple sus promesas, Padre, un Padre que cuida, papá, de sus hijos. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Yo te pido al Espíritu Santo de Dios, que sea Él hablando a través de tu siervo.
porque no son las palabras de Javier. Es la palabra, Señor, que tú le has venido hablando, papá, durante días, durante las semanas, papá, durante meses, papito Dios, tú le has venido hablando. Y no va a ser quien hable, sino va a ser tu Espíritu Santo. Sé tu Espíritu Santo callando su boca y sé tú hablando a través de él, Padre. Y aunque este mensaje llegue, papá, como dice en tu palabra, el que tenga oídos, que oiga. Y este mensaje llegará, papá, a los que tengan un corazón dispuesto, papá, a ser enseñado. Yo te pido que le bendigas, que nos bendigas este tiempo precioso y que tu palabra sea ministrada con poder. Yo te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amada familia, qué precioso que es el Señor. Qué alegría, qué consuelo, qué bendición en verdad poder contar con la guía del Señor en estos tiempos que son tan difíciles, complicados, y que verdaderamente las noticias que nos han bombardeado ahora solamente son eso, malas noticias. Pero el Señor siempre tiene buenas noticias para sus hijos. Es más, la palabra dice que aquellos que confiamos en Dios no temeremos las malas noticias. Y por eso tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el momento en que nosotros le damos al Señor, le entregamos nuestras peticiones al Señor, nuestras dudas, tenemos preguntas, hay cosas que todavía no entendemos. En ese momento en que entregamos nuestra ansiedad, inclusive la preocupación, la entregamos al Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos da una paz que sobrepasa todo tipo de lógica, todo tipo de pensamiento, porque Él se encarga en ese proceso de guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Y eso es lo que debemos practicar todos los días. Lo que acabamos de hacer con mi esposa, estamos llamados a hacerlo todos los días. Es algo sencillo. Es el tiempo de oración, es el tiempo de comunión con Dios. Y aún en nuestros matrimonios, esto es lo que nos va a ayudar a unirnos más. Los índices de divorcios, de violencia intrafamiliar en la ciudad de Quito, solamente hablando de la ciudad de Quito, se han aumentado de una manera impresionante. E inclusive se habla que hay índices que no están tan claros que digamos. Por ejemplo, hoy muchos niños, muchas mujeres están viviendo unas realidades totalmente difíciles en cuanto a maltrato, violencia de todo tipo, psicológica, verbal e inclusive sexual, y que no son reflejadas en las estadísticas. Y según los expertos dicen que esto se debe a que no pueden hablar, no pueden comunicarse ni siquiera por teléfono, no pueden salir a la calle, a escaparse y poder hablar acerca de, lastimosamente, el infierno, el maltrato que están viviendo en casa, en familia. Nosotros como hijos de Dios, de hecho, estamos llamados a orar, pero estamos llamados desde el seno familiar, desde la relación que tenemos esposo, esposa, con los hijos, con la familia, a expresar el amor de Cristo, y que este tiempo de cuarentena se refleje verdaderamente eso, el amor de Dios. Son tiempos en los que se ve probada nuestra fe. Son tiempos en que no solamente se prueba nuestra fe, sino que la fe necesita ser refinada, dice la palabra de Dios. Nuestro amor inclusive necesita ser probado, y no lo lograremos, y no pasaremos la prueba. Ojo, no pasaremos la prueba si Jesucristo no es el centro de nuestra familia, si Jesucristo no es el centro de nuestro matrimonio, si Jesucristo no es el centro de nuestra vida. Todo, absolutamente todo, debe estar centrado en Jesucristo y en su palabra, nada más. No podemos dar oídos a otras falsas profecías, no podemos dar oídos a engaños, a confusiones que quiere hoy darnos el enemigo o mostrarnos el enemigo, a que cada vez nos acerquemos menos a Dios y creamos en cualquier cosa que no venga de Él. El enemigo, la palabra de Dios dice que es astuto.
El enemigo está como un verdadero león rugiente tratando de terminar, de acabar nuestra fe, nuestra confianza plena en Dios y en su palabra. Por eso debemos tener mucho cuidado a lo que nosotros le estamos dando oídos en estos tiempos. Amén. Para esto es importante un proceso de santificación diaria. La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios debemos vivir en santidad, es decir, apartados del pecado. Y apartados pero para Dios, para el servicio de Dios. Y este proceso no se da de la noche a la mañana, es un proceso continuo. En lo personal creo que hay tres claves importantes que nosotros como hijos de Dios debemos implementar para nuestro crecimiento, nuestra fortaleza, nuestra madurez espiritual. Es la oración, el estudio bíblico y la vida de obediencia. Si hay estos tres elementos en nuestras vidas, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Puede ser que solamente oramos, pero nos olvidamos de la palabra de Dios. Ahí hay algo entonces que ya no está ajustado. Nuestra vida debe estar completamente en comunión con Dios, de una manera integral, es decir, escuchando la voz de Dios y poniéndola por obra, en acción. Ese es el verdadero arrepentimiento. Una persona que se ha arrepentido cambia de mentalidad. Una persona que se ha vuelto a Dios, totalmente ha vuelto su corazón a Dios, es aquella que ahora comienza a aborrecer el pecado. Ahí comienza a cambiar la mentalidad, ahí nos cambiamos el chip. Y ahora ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que vivimos para agradar a Dios. Yo escuché una gran verdad y le decía a mi esposa de un predicador que decía lo siguiente, amados hermanos, que el libre albedrío ya no es para los hijos de Dios. Y si nos ponemos a meditar un poco acerca de estas palabras, es verdad, porque el cristiano, el verdadero hijo de Dios, aquel que se ha arrepentido genuinamente, ya no tiene mente propia, sino que tiene la mente de Cristo. Ahora ya no hay libre albedrío, porque ahora vivimos ya no con la voluntad nuestra, sino que vivimos para hacer la voluntad de Dios. Qué preciosa verdad, amada familia. El libre albedrío son para los inconversos, o aquellos que creen, entre comillas, que son cristianos, pero que siguen haciendo lo que bien les parece. Siguen dándole las espaldas a Dios en una vida de pecado. Y tal vez hasta así sea hasta el último de sus días, pero esto entonces no refleja que hubo una verdadera conversión en sus vidas. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, se caracteriza por obedecer a Dios y su palabra. Se caracteriza ¿por qué? Porque ya no tiene mente propia, sino que ahora tiene la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Ahora no está ocupado en las cosas de la carne, porque cuando nos ocupamos en las cosas de la carne, cuando nos ocupamos de la carne, dice la palabra de Dios, eso es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, escucha bien esto, amada familia, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Y en muchos corazones hoy en día falta paz. La paz de Dios. La paz de Dios no es la que nos enseñaron hace tiempos, el darnos la mano y con eso hay un contacto físico y pues hacemos la paz, o nos damos las paces o hacemos las paces. La paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz es fruto del Espíritu Santo, es decir, cuando vivimos en una comunión preciosa con el Señor, nadie, absolutamente nada, ni nadie en la vida nos va a mover nuestro fundamento, nuestra base fuerte, nuestra roca, nuestro castillo, que es Cristo Jesús, y no temeremos las malas noticias, porque el verdadero Hijo de Dios tiene esperanza. Esperanza. Sabemos que somos seres inmortales. Sabemos y entendemos y estamos convencidos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y en base a eso guiamos nuestra vida, caminamos en el diario vivir. Vemos la gloria de Dios. Tenemos problemas, tenemos pruebas, como todos, amados hermanos. Una de las preguntas que nos hacíamos con mi esposa, amada familia, es
¿Por qué si esto es consecuencia del pecado del hombre, por qué también pagamos las consecuencias otros que estamos tratando todos los días de agradarle a Dios? ¿Por qué pagamos nosotros las consecuencias de otros? La Biblia dice que el sol sale para todos y que cuando llueve, llueve para todos, para buenos, para malos, para impíos, para conversos, como usted quiera llamarlos, inconversos, conversos, cristianos, no cristianos, etcétera, etcétera. Para todos llueve. Y cuando una persona peca, el pecado trae consecuencias y lastimosamente no solamente para esa persona, sino el pecado se convierte en comunitario. Eso hemos aprendido. O sea que el pecado se comienza como a transmitir a otras personas. Las consecuencias del pecado hablo, no el pecado en sí, sino las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado son amargas, son lastimosamente amargas. Es decir, que cuando una persona peca, digamos un padre de familia peca, y peca en adultera en su matrimonio, automáticamente los que comienzan a sufrir son aquellas personas que están alrededor suyo, aquellos que más ama, y son los hijos, la esposa, los hijos, el bolsillo. Comienza a dañarse, comienza a destruirse la familia se convierte en disfuncional, es decir, que no funciona. Y lo que Dios quiere para las familias es que nosotros funcionemos, pero que funcionemos para la gloria de Dios. El propósito de la creación del hombre, del matrimonio y de la familia es glorificar a Dios, es glorificarle al Señor, es decir, agradarle a Dios. El Señor me hablaba en su palabra en el libro de Job. Y me decía algo muy importante, amada familia, porque muchas preguntas nos podemos hacer hoy en día acerca de por qué viene esto, de dónde viene, lo envió Dios, no lo envió Dios, qué está sucediendo. Y comenzamos a crearnos muchas preguntas y nos vamos olvidando del verdadero propósito que Dios tiene con este tiempo de cuarentena, con el verdadero propósito que Dios tiene con este tiempo de cuarentena. Ahora, ¿cuál es el propósito del Señor? No es que nosotros estemos solamente haciéndonos preguntas, sino que le saquemos el jugo a la cuarentena. Si no, la cuarentena nos va a sacar el jugo a nosotros. No sabemos cuántos días de cuarentena vayan a ser. No sé, no he escuchado hasta ahora algún siervo de Dios que se haya aventurado a decir son 10, 20, 30 días más, un mes, 2 meses. Dios lo permita y sean muchos, que sea lo menos posible. Claro, ese es el deseo de todos. Y como mi esposa decía y ponía el Espíritu Santo en su oración, ahora no es en sí nuestra oración debe estar a que el mundo se cure, sino que nosotros nos despertemos y que la palabra de Dios llegue a esos corazones. Porque el Señor Jesucristo decía, amada familia, que si algo debemos temer, no es temer de aquello que nos quita la vida física, sino de aquel que tiene el poder de la salvación, es decir, aquel que tiene el poder para decidir si nos vamos al cielo o nos vamos de una vez al infierno. Si algo debemos temer ahora no es en sí al coronavirus, sino que es el destino de nuestra alma, el destino de la alma de aquel inclusive que no conoce a Cristo. Y lastimosamente, hemos podido ver con mi esposa cómo muchas personas cierran sus corazones a la palabra de Dios. Cómo muchas personas no tienen esa receptividad. Qué pena que nos da, ¿verdad? Nos da mucha pena. Y entendemos a veces al profeta Jeremías, cuando Jeremías sabía lo duro que iba a pasar el pueblo si no aceptaba el mensaje de Dios de arrepentimiento. El profeta Jeremías lloraba y lloraba tanto que hasta se hizo un libro llamado el libro de Lamentaciones, donde él no entendía y le clamaba a Dios por misericordia y les seguía predicando al pueblo de Israel, un pueblo terco, un pueblo necio que no quería convertirse, que aun estando cautivos, prisioneros, seguían todavía dándole las espaldas a Dios. Y hoy en día pasa eso. A pesar de lo que está pasando afuera con esto de la famosa pandemia,
muchos corazones aún llegan a Cristo. Hoy es el tiempo, si es que hay alguna persona, y en eso hemos orado también mucho con mi esposa, que estos mensajes no solamente lleguen a personas que conocen de Dios, sino que el mensaje vaya más allá, rompa los límites solamente de nuestra comunidad, sino que vayan más allá y que lleguen a otros corazones en los cuales necesitan escuchar la palabra de Dios tal y como es. Tenemos un Dios de amor, sí, pero también tenemos un Dios que es fuego consumidor. La paga del pecado es la muerte, y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no pasa por alto la obra del ser humano. Dios no pasa por alto lo que el ser humano tiene en su corazón. Porque de la abundancia del corazón hablamos, de la abundancia del corazón nosotros obramos en la vida, amada familia. Hoy es el tiempo de sacarle el jugo a la cuarentena. Para esto es necesario que vayamos al libro de Job, capítulo 10. En el que Job, nosotros haciendo un recuerdo de lo que pasó Job pasó algunas situaciones complicadas. Creo que muchos de nosotros tal vez no vamos a pasar en la vida, y espero que no la pasemos. Job se quedó sin bienes materiales, se quedó sin ganado, se quedó sin sus cultivos. Recordemos que en aquella sociedad lo más importante era la agricultura y la ganadería, y Job pues se quedó sin nada de eso. Como decimos nosotros, se quedó en la lona. Aparte de eso, Job se quedó sin familia, se murieron sus hijos, hasta se quedó sin empleados, y la única que se quedó con vida fue su esposa. Pero fue su esposa porque ella iba a añadir más dolor al dolor que ya tenía Job. Porque su esposa llegó a decirle a Job, ya ves lo que estás pasando, y aún así sigues orándole, sigues adorándole a Dios, sigues pidiéndole, sigues confiando en Dios. Maldice de una vez a tu Dios. Qué impresionante. Una mujer con un corazón endurecido. El diablo mismo tomó la decisión de no topar esa vida de aquella mujer para que dé más dolor y más sufrimiento a su esposo. Y Job, después de un tiempo, tomó la decisión de seguir adorándole a Dios, porque Job conocía a Dios. Es más, la Biblia define a Job como un varón íntegro, como un varón perfecto, como un varón temeroso de Dios. Qué impresionante que Dios mismo hable así de una vida. Era un varón que amaba, era un varón que conocía, era un varón que adoraba, y a pesar de todo lo que él vivió, hay algo importante en su vida, que es que se mantuvo adorándole a Dios. En la prueba es importante el tiempo de adoración. Cuando nosotros somos pasados por el fuego de las pruebas, porque hay dos tipos de pruebas, como vamos a ver más adelante. Cuando pasamos por ese fuego de la prueba, es importante que no falte en nosotros la adoración a Dios, porque ahí se prueba de qué material verdaderamente estamos hechos. Se prueba el linaje, el real sacerdocio, se prueba nuestra verdadera comunión con Dios. Se prueba de que nosotros verdaderamente le estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, es decir, un amor integral. Después Job comienza a centrarse en muchas preguntas, comienza a hacerle muchas preguntas a Dios. Eran quejas, él no entendía, y hasta cierta manera era algo entendible, porque Job no sabía, y le preguntaba y le decía a Dios: Señor, ¿yo qué he hecho de mal? Señor, si lo que yo he hecho es adorarte, Señor, si lo que yo he hecho es cuidar mi familia, Señor, si lo que yo he hecho es administrar bien lo que tú me has dado, Señor, ¿por qué me está yendo de esta manera? Y encima le cae una enfermedad a Job, una especie de lepra, que tenía tanta comezón que utilizaba un pedazo de ahí de teja, dice la palabra de Dios, para poder rascarse, porque ya no aguantaba el dolor físico que estaba sufriendo Job. Y no entendía, tenía muchas preguntas. Y en esta mañana, hoy en la mañana, me levanté así con preguntas para Dios. Y le dije: Señor, este tiempo de prueba, este tiempo, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar esta cuarentena? ¿Cuánto va a durar
las malas noticias? ¿Hasta cuándo vamos a prender la televisión y vamos a ver muertos, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a ver noticias en las que no hay muchas esperanzas, entre comillas, que digamos, ¿no? Y le decía así al Señor, y me llevó a su palabra, a Job capítulo 10, en la que Job también le hacía preguntas a Dios. No en sí como yo le decía a Dios, pero sí unas preguntas muy interesantes, muy importantes, algo que refleja el corazón de Job, cómo estaba de mal, cómo estaba de triste, cómo estaba su vida sufriendo. Dice entonces el versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida. Estamos en Job capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Contender significa pelear. Contender significa, Señor, ¿por qué te ensañaste conmigo? Y Señor, ¿yo qué he hecho? Señor, ¿yo qué te he hecho? ¿En qué he fallado? Es lo mismo que nosotros nos podemos preguntar, Señor, nosotros ¿por qué tenemos que pagar la culpa de personas que han pecado? Señor, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a sufrir? Le decía Job. ¿Hasta cuándo tantas malas noticias? Y más adelante dice, versículo 3, le hace una pregunta, comienzan las preguntas. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío, y que no hay quien de tu mano, quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Qué impresionante. Job le estaba diciendo, Señor, tú me formaste, tú me creaste, seguramente, Señor, tuviste un propósito. ¿Y cuál es el propósito de que yo sufra? Job, y yo diría que hasta con justa razón, estaba centrándose más en su problema que en ver el propósito de Dios. Cuando vemos más adelante los capítulos finales ya del libro de Job, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el Señor comienza a responderle a Job. Y en el momento de responderle, el Señor le dice a Job, o sea, ¿quién eres tú para decirme cómo tengo que hacer yo las cosas? ¿Quién eres tú para decirme cómo tengo que hacerlas? Porque yo soy el que creo los cielos, la tierra. ¿Conoces tú las extensiones de los mares? ¿Conoces tú aquello que solamente tienes una vista limitada? Yo veo más allá de lo que tú ves. Mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Y Dios se toma la molestia de responderle a Job de esa manera. Porque Job se estaba preocupando. Estaba poniendo su vista más en los problemas que estaba viviendo que el propósito de Dios tenía para su vida. En un momento Job le dice a Dios, después de que Dios le responde a Job, Señor, antes solamente de oídas te conocía, pero ahora, Señor, mis ojos te ven. Porque él llegó a entender que los pensamientos de Dios son más grandes que sus pensamientos, que los propósitos de Dios son más grandes que lo que nosotros creemos en la vida física que tenemos. Los pensamientos de Dios son tan grandes que él tendría que sentarse años para tratar de hacernos entender, porque Dios es perfecto, y en lo que nosotros hoy debemos descansar es en la perfección de un Dios que nos ama. Es en la perfección de un Dios que no nos miente. Job estaba preocupado, Job estaba entristecido, Job no sabía qué hacer ya. Lo había hecho todo, había adorado, alabado, tratado bien a su familia, a sus hijos. Es más, dice que también se llevaban sus hijos
tenían un buen ejemplo de su padre, que ellos hacían fiestas y se invitaban unos en un día, unos en otro día, etcétera, etcétera, y había una buena amistad, había una buena comunión, había un buen compañerismo. Es decir, que Job inclusive se encargó de educar bien a sus hijos para la gloria de Dios, y era porque tenía una buena relación con su padre Dios. Pero a pesar de todo eso, Job seguía sufriendo. Le hacía muchas preguntas a Dios, y Dios le respondió diciendo: ¿quién eres tú, Job, para decirme cómo tengo que hacer yo las cosas? En ese momento Job acepta algo, acepta la voluntad de Dios. Señor, si esta es tu voluntad, yo la acepto, Señor. Y no hay nada más rico, no hay nada más placentero para la vida del Hijo de Dios que aceptar la voluntad de Dios. Y en ese momento Job dice: Señor, de oídos te conocía, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, subió de nivel espiritual. La prueba le ayudó para salir solamente de las oídas de Dios, y ahora, Señor, puedo ver tu gloria. A pesar de que estoy postrado, a pesar, Señor, que me quedé sin nada, a pesar de que el enemigo vino y me zarandeó, Señor, ahora te puedo ver. Hay dos tipos de pruebas en la vida de los hijos de Dios. Y eso le compartí a mi esposita hoy en la mañana, porque si hay algo que me encanta, amada familia, es después de lo que el Señor me habla, voy como un niñito que ha encontrado algo y voy de mañanita al dormitorio. Yo por lo general hago mi devocional en este lugar. Esta es la sala, así que bienvenidos aquí a mi hogar, bienvenidos a mi casita. Aquí es donde el Señor se encarga de hablarme la mayoría de veces. Y cuando después de orar y de hablar con Dios y de que Él habla a mi corazón, voy contento y le digo: negra, ya el Señor ya habló, te comparto esto, mi amor. Y lo que el Señor ponía es que hay dos tipos de pruebas, porque a veces uno no sabe, amada familia, si es que las pruebas vienen de Dios o no vienen de Dios. Rápido, mi amor, el cargador. Y cuando hay que definir que hay pruebas permisivas de Dios, eso quiere decir que Dios permite que sucedan las pruebas. Nosotros como hijos de Dios, si estamos en obediencia a Dios y su palabra, si somos hijos temerosos de Dios, escucha bien esto, amado hermano. Te puedes preguntar: pero ¿por qué estoy pagando las consecuencias de los pecados de una humanidad que está rechazando a Dios? Para nosotros no son consecuencias de nuestros pecados, sino que es una prueba que Dios mismo, amado hermano, amada familia, Dios mismo lo está permitiendo. Es una prueba que Dios mismo está permitiendo en nuestras vidas. Ahora, hay otro tipo de prueba. Esa prueba es aquella que es ya enviada por Dios. No en sí que Dios la permite, sino que Dios mismo, escucha bien esto, amada familia, es una prueba enviada, mandada por Dios. Y todo tipo de prueba en nuestras vidas lo que ayuda es ¿a qué? A refinar nuestra fe. Así que en este tiempo de cuarentena, si algo nos va a ayudar a seguir adelante en esta carrera, como decía el apóstol Pablo, y terminar nuestra carrera con gozo, si hay algo que nos va a ayudar es entender que este tiempo es de prueba. Es de prueba en nuestra fe. Es prueba para que nosotros nos fortalezcamos, para que la fe sea refinada, para que el amor a Dios sea aprobado, y que sobre todas las cosas también hay un desafío en medio de todo esto, que es servirle a Dios. No podemos limitarnos y decir: no le puedo servir a Dios. Sí le podemos servirle a Dios. Es más, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el último capítulo de los Hechos, el apóstol Pablo, limitado él, dice que se quedó en una casa alquilada, con muchas trabas, con muchas cosas. Le llevaron prisionero, inclusive estaba en prisión a domicilio. ¿Cómo se llama? Prisión domiciliaria, sí, una prisión domiciliaria. Estaba en casa él, y tuvo que verse las maneras de poder compartir el evangelio. Es decir, que los guardias, que personas venían de otros lados a la casa donde estaba prisionero Pablo, y desde ahí él se encargaba de predicar la palabra de Dios.
Y no solamente lo hacía de esa manera, sino que el apóstol Pablo lo hacía por medio de cartas, muchas cartas a los filipenses, a los efesios, a los colosenses, cartas en las que Pablo hablaba con un poder y una autoridad y con una fe impresionante, en la que él decía: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Con una certeza, con una convicción, con una pasión que solamente la comunión con Jesucristo puede traer a nuestras vidas, y entender que las pruebas que estamos pasando quieren decir que estamos haciendo las cosas bien. Si hay una prueba en la vida que Dios nos manda o que Dios permite que la pasemos, es porque siempre va a haber el propósito de refinarnos, el propósito de desafiarnos, el propósito de crecer y de madurar, amada familia. Así que tenemos que ahora sacarle el jugo a la cuarentena. No se dejen sacar el jugo ustedes. Doblen rodillas. Este es un llamado para que en nuestras trincheras, estas son nuestras trincheras, tu casa, tu cuarto, la sala donde tú estás físicamente hablando, se convierten en unas verdaderas trincheras, no para estar muertos de miedo, sino para desafiarnos y seguir adelante, seguir orando, seguir bendiciendo a nuestros hijos, a la esposa, orando por ellos, compartiendo la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios, llama por teléfono a tu familia, comparte de Cristo a otras familias, y Dios te va a dar esa oportunidad. Si tú le pides al Espíritu Santo que te llene, si tú le pides: Espíritu Santo de Dios, lléname, dame, Señor, sabiduría, Señor, dame, si es tu voluntad, Señor, heme aquí, envíame a mí, las mismas palabras que le dijo Isaías al Señor: heme aquí, Señor, yo voy a llevar tu palabra. Pero antes de haberle dicho eso, el profeta Isaías fue perdonado de sus pecados. Dios le tuvo que perdonar de sus pecados a Isaías. Fue perdonado, es como un arrepentimiento, una confesión de pecados, le perdona, y ahí sí dice: Señor, heme aquí, aquí está mi vida. Dios utiliza nuestras vidas, usa nuestras vidas como verdaderas herramientas de bendición, como verdaderos instrumentos de bendición. Es más, el método que Dios utiliza hoy en día para llegar al hombre, ¿quién es? Es el hombre mismo. El método que Dios utiliza para llegar al hombre es el ser humano mismo, y eso debemos darle gracias a Dios por los médicos. Hay un loco amor, y es el loco amor de Dios por nosotros, y ese es el tema. Ese es el tema de nuestra prédica, el loco amor de Jesús. Él nos ama, no nos va a abandonar. Amén. No nos va a abandonar, hermano. Y no vengo con frases de motivación, porque si es por eso hemos estado con mi esposa, por nuestros hijos, de muchos cursos de motivación, de coach y de tanta cosa. Pero si no hay palabra de Dios, no sirve absolutamente de nada. Para nosotros lo que sirve es la palabra de Dios. Así que no hemos venido a motivarles, sino que hemos venido trayendo un mensaje verdadero, el mensaje de Dios para sus vidas. Y la Biblia nos enseña que hay un loco y un eternamente enamorado de nosotros que se llama Cristo Jesús. Marcos 3 del 20 y 21 dice, Marcos 3, 20 y 21 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Su propia familia, la familia de Jesucristo, creían que él estaba loco, y hasta con justa razón. Imagínense que de buenas a primeras el Señor Jesucristo se convirtió en un predicador ambulante. Es decir, que dejó la carpintería, dejó el tener un sueldito, no sé si semanal, mensual, quincenal, alguna remuneración económica, dejó el taller del maestro, dejó la carpintería, dejó su seguridad financiera, dejó a un lado la familia y tomó la decisión de ser un predicador ambulante. El Señor Jesucristo se convirtió como en... Es medio extraño lo que voy a decir, pero vale la pena para que entendamos el punto de vista de la familia del Señor Jesucristo, porque pensaron que el Señor se le voló la teja, que el Señor se
se volvió loco por todo lo que él estaba haciendo. Es como que se convirtió en un vagabundo que no tenía ni en dónde poder reclinar su cabeza. O sea, lo había dejado todo, no tenía ni un peso y tomó la decisión de ir y comenzar a predicar un mensaje que todavía ni siquiera su familia sabía de qué era bien el mensaje. No se enteraba del todo acerca del mensaje. Y si así lo sabían, todavía no creían. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, amados hermanos, ni siquiera la tumba del Señor Jesucristo era propia? Cuando le sepultaron a nuestro amado Señor Jesucristo, la tumba fue prestada, le prestaron una tumba. El Hijo de Dios fue sepultado en una tumba prestada. Y este es uno de los ejemplos de humildad más preciosos que nosotros tenemos. Y como hijos de Dios hemos tomado la decisión de hacer de Jesucristo nuestro Maestro. Amén. Es el Hijo de Dios, es el pastor, es Dios mismo, pero a veces se nos olvida que Él es nuestro Maestro. Así que cuando te despiertes en la mañana para hacer tu devocional, cuando vayas o te dirijas a Dios en oración, dile: Maestro mío. Los discípulos de Jesucristo tomaron la decisión de ser discípulos porque quisieron ser como Jesús. Yo quiero amar como Él ama. Yo quiero hablar como Él habla. Yo quiero servir como Él sirve. En Él hay algo diferente, algo que no se encuentra en nadie ni en nada en la vida, y por eso tomaron la decisión. Los discípulos tenían corazones mansos también, corazones enseñables, dispuestos a aprender, y eso es precioso en la vida cristiana. El Señor Jesucristo se convirtió en su Maestro, y también es tu Maestro. Qué rico, qué precioso, qué hermoso, qué bendición tener a Jesucristo como nuestro Maestro y cada día parecernos más a Él. La familia de Jesús entonces pensaba que Él estaba loco. ¿Por qué? Porque se convirtió en un predicador ambulante. Aparte de eso, se estaba abriendo frentes, o sea, se estaba haciendo de enemigos. En aquel tiempo habían líderes políticos y religiosos muy importantes. Existían los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los celotes, los esenios, varios grupos. Y muchos de ellos, como los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos, se juntaban para acabar con Jesús. Se ensañaron con Jesús porque en Él veían un peligro de que todo el centro de atención se vayan a Jesús y ya no vayan al templo, ya no cojan plata, pierdan poder político. Bueno, muchos intereses se jugaban dentro de esta situación. Y la familia decía: uy, pero Jesús, ¿qué le pasa? ¿Cómo así se va a enfrentar con los fariseos? Y los fariseos son líderes, son tremendos. Con los saduceos, ¿cómo va a ser? Con los escribas, ¿cómo va a ser? Con los herodianos. Entonces, su familia pensaba eso, que estaba loco. Así de sencillo, esa es la palabra, estaba con locura. Tomó la decisión, una decisión arrebatada, una decisión sin pensar. Eso pensaba la familia de Jesús. Y por último, Jesús había iniciado hace poco una pequeña sociedad particular, y por cierto muy particular. ¿Cuál era esta sociedad? Una sociedad en la que estaban algunos pescadores, un cobrador de impuestos convertido y un nacionalista fanático. Había un publicano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y no tenían buena fama porque habían hecho alianza con Roma para cobrar impuestos, y ellos cobraban lo que les daba la gana. O sea que eran tildados como traicioneros y como ladrones, abusivos. Aquellos que imponían inclusive los impuestos y cobraban lo que les daba la gana. Y uno de ellos se convirtió en discípulo de Jesús. Y otro era un celote. Los celotes eran rebeldes y ellos no les importaba si tenían que matar o ser violentos con tal de que Roma ya no les gobierne o ya no les impongan sus leyes. Ellos querían la libertad, eran patriotas los celotes, y uno de ellos era discípulo de Jesús. Entonces creo que ninguna persona que busque éxito en la vida se iba a hacer de este círculo de amigos o este círculo de personas como compañeros para llegar a un objetivo. Entonces les hago una pregunta, amados hermanos. El Señor Jesucristo, o la familia del Señor Jesucristo, estaba con una justa razón para pensar que el Señor
estaba loco, había tomado una decisión loca, que estaba fuera de sí, que no estaba en sus cabales. Pues claro, yo creo que nosotros en los zapatos de la familia de Jesucristo también nos hubiésemos admirado de la misma manera y hubiésemos corrido a verle a nuestro amado Señor para decirle: oye, ven a la casa, ven al taller, estate aquí con nosotros, tómate una agüita de valeriana y tranquilízate, ¿qué te pasó?, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo, más que cualquier otra cosa, lo que le importaba a Él, a pesar de que su familia le diga lo que diga, lo que le importaba era sanar, liberar y predicar. En su corazón estaba el ir a la cruz por nosotros, por nuestras vidas. En su corazón estuvo el ir y derramar su sangre. Él sabía lo que le iba a pasar, pero él estaba loco de amor. El Señor Jesucristo es un eterno enamorado de nosotros, y es por esto que no nos va a fallar. Aunque su familia le fue a decir que no, él por dentro tenía ya su decisión tomada, y era dar la vida por todo el mundo, no solo por los que estamos viendo este video, sino que estaba dando su vida por todo el mundo, por ladrones, por violadores, por mentirosos, chismosos, y trajo el mensaje de la salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Si queremos vida después de la muerte, Jesucristo es la vida. Hay dos caminos en la vida, el de la muerte o el de la vida. Nosotros hoy hemos escogido el de la vida. Escoge hoy tú el de la vida. Escoge a Jesús, un loco enamorado. Para mí es así, es mi papá, es mi maestro, es aquel que me enamora todos los días, y no es algo cursi, sino que les digo con todo mi corazón que nuestras oraciones diarias estén encaminadas a eso, a que nos enamoremos más de Jesús como Él está enamorado de nosotros. ¿Cuánta falta nos hace? El Señor Jesucristo tomó la decisión de seguir adelante, y si seguimos leyendo esta porción bíblica desde el versículo 22 al versículo 30, y con eso termino, amada familia, terminamos esta prédica. Los fariseos le acusaron al Señor Jesucristo, le acusaron de estar haciendo exorcismos en el nombre del diablo. No dudaban de las liberaciones, porque ellos mismos veían las liberaciones, pero acusaban que esas liberaciones eran exorcismos. En aquel tiempo sí se daban los exorcismos, y los exorcismos pues eran mandando o llamando a un espíritu superior, a una fuerza poderosa superior, para que eche fuera a una fuerza, a un poder inferior. En eso consistía el exorcismo, o en eso consiste el exorcismo. Lo que estaban diciendo los fariseos acerca del Señor Jesús, porque le dijeron: tú estás liberando, pero liberas en el nombre no de Dios, sino que estás liberando en el nombre de Belcebú, en el nombre del diablo. Y el Señor Jesucristo les dice: a ver un momento, ¿cómo es posible que el diablo eche fuera al diablo? Una casa dividida o un reino dividido se destruye, no permanece. Eso es algo imposible. Yo no vengo en el nombre del diablo. Yo no vine en alianza con el enemigo, yo vine a conquistar. El Señor Jesucristo comenzó en ese momento la destrucción del reino de las tinieblas. Comenzó su ministerio de liberación, de sanidad, de predicación, de enseñanza. Comenzó ese ministerio precioso por amor a nosotros. Por eso es un eterno enamorado. Por eso dejó todo. Dejó la carpintería, dejó la familia, dejó el que dirán, y lo que le importaba es seguir con su propósito. Su propósito era obedecer, su propósito era sanarnos, su propósito es sanarnos de toda enfermedad, su propósito era derramar su sangre en la cruz, y esa sangre poderosa, la sangre de Jesús tiene poder sobre nuestras vidas. La sangre caliente, la sangre tibia de Jesucristo tiene poder sobre nosotros para liberarnos y sanarnos de todo mal, amados hermanos, amada familia en la fe. Qué precioso.
Y termina esta porción bíblica diciendo el Señor Jesús que hay un pecado que es un pecado imperdonable. El que cometieron este grupo de fariseos, de líderes políticos religiosos, que fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Blasfemar significa hablar mal, insultar. Le insultaron, le dijeron que Él no era Dios, le dijeron que Él no era el Salvador, que era prácticamente un aliado del diablo o el diablo mismo. Qué impresionante. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en rechazar totalmente el mensaje de salvación. Es decir, que para esa persona que hasta el último día rechazó el mensaje de salvación, su fin será el lago de fuego eterno, un sufrimiento eterno. Los fariseos, los saduceos, aquellos escribas, aquellos intérpretes de la ley, doctos, eruditos en la ley, no aceptaron a Jesús. No aprovecharon la mejor oportunidad de sus vidas. Y ya sabemos cuál es su fin. Hoy Jesús está golpeando las puertas de tu corazón. La palabra de Dios, como mi esposa decía, el que tiene oídos que oiga. Si Dios nos dio oídos, pues escuchemos y que esa palabra baje a nuestro corazón. Y estoy seguro que hoy la palabra de Dios se quedó sembrada en tu corazón, porque la palabra de Dios nunca se devuelve al Señor vacía, siempre cumple su propósito. Vuélvete a Dios, pídele perdón, arrepiéntete, cambia de manera de pensar, aborrece lo que Dios aborrece, aborrece el pecado, vuélvete a Él, pídele perdón, acepta a Jesús y sigamos en este camino, que es el camino de la vida. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, te amamos mucho y queremos terminar con mi esposa haciendo una pequeña oración, ahí donde estamos, bendiciendo sus vidas, pidiéndole al Señor que sea fortaleciendo su fe. Que sea el Señor permitiendo que cada día ustedes se enamoren más de Él que cualquier otra cosa, más que la esposa, que los hijos, enamórense de Jesús, y que ese amor, amados hermanos, les va a llevar a enamorarse más, a enamorarse del Cristo que está en el corazón de mi esposa, en mi caso, y estoy seguro que ella se enamorará no más de Javier, sino del Cristo que vive en mi corazón. Les amamos mucho y terminemos con este tiempo de oración. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad y el privilegio de compartir tu mensaje. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza, no es un mensaje motivacional. No buscamos motivar, papá. Buscamos que tu palabra sea sembrada en los corazones y que sea puesta por obra. Y tu palabra es poderosa. Así como tu sangre tiene poder, Señor Jesús, tu palabra es poderosa, Señor. Y por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Oramos por los médicos, papito. Porque así como tú decías que es imposible que Satanás eche fuera a Satanás, es imposible que el Señor Jesucristo esté liberando en el nombre de Satanás y echando fuera a Satanás de otras vidas. Hoy en día, Señor, nos has enseñado algo tan precioso acerca de los médicos y aún de los científicos, papito. Están luchando contra una enfermedad invisible. Están luchando, Señor, con algo que no ven. E inclusive muchas veces sin los implementos, sin las protecciones necesarias. Y están luchando contra una enfermedad que no vino de ti, que no viene de ti, Señor. Por lo tanto, ahora el pueblo de Dios, pastores, líderes, con médicos, hacemos un trabajo en conjunto. Bendecimos la vida de los médicos. Señor, que seas tú regalándoles la piel de rinoceronte y las fuerzas del búfalo, Señor. Bendícelos, protégelos de toda contaminación, Señor, porque la bendición de ellos se convertirá en nuestra bendición, porque la paz de ellos se convertirá en nuestra paz también, Señor. Así nos enseñas en tu palabra. Bendecimos sus vidas, sus familias, y permítenos en este tiempo de prueba crecer más en nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti. Bendito seas, papito. Gracias por las pruebas, gracias por el amor, gracias por estar eternamente enamorado de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, familia. Ha sido un placer ahora. De mi parte me despido. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.
Que Papito Dios, que el Señor Jesucristo haya llegado a sus corazones y que esta palabra la tomen con mucho amor, porque viene de parte de Dios. Dios les bendiga, familia, y como dice mi esposo, sigan orando por nosotros, que nosotros seguimos orando por ustedes. Chao, Dios les bendiga.